haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Bienvenidos una vez más a Hablando con Mari. Gracias por acompañarnos y compartir este tiempo de calidad junto a su familia. En esta oportunidad nos acompaña el pastor Pedro Piñeiro de la Iglesia Buenas Nuevas. Junto a él vamos a estudiar y a reconocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En la medida que conocemos al Dios de la Biblia, al Dios que se nos revela en su trato con el hombre desde Génesis hasta Apocalipsis, el Padre que se nos revela amando a un pueblo rebelde, adúltero, fornicario espiritualmente, y amándolo como quiera y cuidándolo como quiera y librándolo como quiera. En la medida que podemos conocer a ese Padre fiel, a ese Padre que no cambia, que es inmutable, es el conocimiento de Dios. Por eso dice en Jeremías, alábese en esto el que se ha de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová Dios. La confianza es la clave para cumplir la voluntad de Dios. Debemos confiar en el Padre, cuyos ojos están puestos sobre nosotros siempre. No podemos ver o juzgar dentro de la niebla espesa, pero debemos confiar en el Padre que lo ve todo con claridad. Le damos la bienvenida al pastor Piñeiro Hablando con Mari. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Amén. De verdad que me siento gozosa de que esté. Y hacemos público de que cuando estuvo aquí la hermana Rosy Matos con su libro, un precioso libro, ¿verdad? Que lo pusieron en circulación en Buenas Nuevas. Tremendo. Ella prometió, ella dijo, no se preocupen que vamos a hablar, y lo dijo en el aire, y aquí está cumplido. O sea que tenemos un buen plato fuerte esta noche. No tengo la menor duda que algo bueno tiene Dios, ¿verdad? Amén. Cuando nos reúne para hablar de Él, del reino, de su palabra, de su fidelidad, de su carácter. Entonces, Él va a cumplir su propósito en vidas, en tanta gente que está esperando de Dios. Así es. Respuestas, soluciones, dirección y sobre todo su voluntad. Amén, amén. Pastor, cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, estoy segura que muchos amigos te van a preguntar, ¿qué es la voluntad de Dios? Creo que uno puede partir de su propia voluntad y eso nos ayuda a explicar y entender de qué se trata cuando se habla de la voluntad. La voluntad, en el sentido humano, es esa libertad, lo que la Biblia llama libre albedrío, que Dios nos dio para escoger, para decidir lo que queremos, lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que nos gusta, lo que aspiramos, lo que soñamos. Esa es la voluntad humana, es el querer, Así es el desear, es el anhelar, es el buscar cumplir y lograr unas cosas en la vida, en lo humano, ¿verdad? Cuando hablamos de lo divino, hablamos de Dios, hablamos de lo que Dios quiere que se haga. Así de simple. La voluntad de Dios
lo que Dios le gustaría que sus hijos hagan. Pero no solamente porque Dios le gusta eso, sino porque Dios sabe que hacer su voluntad es lo bueno, es lo agradable y es lo perfecto. Sencillamente, en unas pocas palabras, cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, buscamos hacer lo que a Dios le agrada y lo que a nosotros nos conviene. Por donde quiera se gana con la voluntad de Dios. Eso es ganar, ganar. Ahí no Ganar. hay, como decimos en No. dominicano. Ahí no es una aventura. No, yo soy sureña y nosotros decimos, ahí no hay tu tía. No, ahí no hay nada de eso. Ahí no hay nada de eso. Entonces, esa es la verdad. cuando decimos que hay voluntad de Dios, nosotros oímos siempre decir la voluntad soberana y la voluntad suprema. ¿Eso es lo mismo? ¿O hay una diferencia? Esto es para ponerlo en contexto. Yo pienso que en síntesis es lo mismo, ¿verdad? Para no complicarnos la vida. Lo que sí yo puedo decir es que hay lo que algunos teólogos llaman la voluntad permisiva. Ya eso es otra cosa. O sea, no es lo que Dios quiere, definitivamente no es lo que Dios quisiera, pero tu insistencia, y Dios mostrándote por algunas vías que no, que eso no es lo mejor de lo que tengo, pero tú quieres, tú insistes y tú forzas, y hay un momento que Dios te deja. Es como cuando Primera de Crónicas 23 habla de David, que David se propuso hacer un censo en Israel. Dios no quería eso, porque Dios sabía, oye, que él era el rey de Israel, y él era el que gobernaba a través de David, y las batallas era Dios que las ganaba a través de David, y todo lo que David hacía era porque Dios estaba con él. De repente a David se le ocurre la brillante idea de hacer un censo, no sé si para ver cuán fuerte y poderoso era, y tenía más de 1 millón de personas que podían sacar espadas, ¿no? En esa época. En esa época eso es demasiado. Y se levanta un hombre de sus ayudantes llamado Joás y le dice, no hagas eso, ¿cómo tú vas a hacer eso? A Dios no le gusta eso. Pero dice que prevaleció la voluntad de David. Y Dios le dijo, deja, si él quiere. Hay un momento que Dios te suelta. Te confieso, yo no quiero que Dios me suelte. Ay, mamá. Para que suceda lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero tener, lo que para mí es importante, lo que para mí es grandioso, lo que para mí tiene sentido a mí. Yo oro a Dios que eso no sea lo que suceda en mi vida. Yo quiero que se haga la voluntad de Dios. Porque es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y buena. ¿Verdad? En todo tiempo. Para que ellos, porque hay una parte, la voluntad de Dios es perfecta, pero hay una partecita, pastor, ¿verdad? Que para los que estamos alineados con Él, conforme a su propósito. Sí, los que conforme a su propósito, porque son los hijos de Dios los que realmente buscan la voluntad de Dios. No se puede hablar de las personas que no han tenido una experiencia con Dios y que no tienen ese discernimiento, ese conocimiento, y que por lo regular se han ejercitado en vivir su propia voluntad y emprender lo que les gusta y ir en pos de lo que quieren, cueste lo que cueste, Caiga quien caiga. Caiga quien caiga, muera quien muera, duélale a quien le duela, hiera a quien hiera. Pero la voluntad de Dios no le causa dolor a nadie, ¿verdad? Es un tema, hermana, es un tema central en la Biblia. La Biblia dice en el libro de Oseas algo muy triste. Dice que el pueblo de Israel pereció porque le faltó conocimiento. Y yo estoy meditando mucho en el tema del conocimiento. Porque lo que te va a llevar a ti a identificar la voluntad de Dios es el conocimiento de Dios. Tú no puedes
hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, si tú no me conoces? Primero tiene que haber un conocer, un saber cómo piensa, cómo es su personalidad. Y el pueblo de Israel descuidó esa parte de conocer a Dios. Y la falta de conocimiento de Dios es lo que nos hace errar en cuanto a hacer, buscar e interesarnos por descubrir en tal o cual asunto qué es lo que Dios quiere definitivamente que yo haga, o que yo me involucre, o que yo decida. Pastor, pero hay una parte muy interesante en lo que usted estaba hablando y que me llama mucho la atención. Cuando usted dice que, y pone el ejemplo de David, que David insistió, entonces el Señor permitió. Y vino situación que las personas que han leído la palabra saben que hubo muerte, mucho sufrimiento, muchas lágrimas. Y es un punto negro en la vida de David. Entonces, estamos hablando ahora en la vida, como decimos nosotros, en la vida real. Porque vemos la Biblia y pensamos que eso es historia. No, eso es una realidad y se cumple ahora mismo igualito. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, cuando hay problemas en la familia, cuando hay situaciones en el trabajo, en lo cotidiano, ¿se puede decir entonces que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios o podemos decir, bueno, Dios está permitiendo eso para que nosotros crezcamos espiritualmente como sus hijos? La voluntad de Dios puede ser eso, te voy a permitir para que crezcas y entiendas. La voluntad de Dios puede ser eso y muchísimo más. El énfasis está en tú decidir descansar en su voluntad. Mira, cuando el Señor estaba en Getsemaní, Él estaba frente a un momento muy difícil, crucial en su vida. Él estaba a punto de ser entregado y a punto de morir en la cruz. Wow, pastor, mire. Un día después él iba a morir en la cruz. Pastor, ese tema tan interesante, ese punto que es crucial para lo que estamos tratando, yo quiero que usted me lo desarrolle luego de este corte comercial, porque no quiero que haya ninguna interrupción. Que nadie interrumpa. No, porque esto es, mire, es crucial para nosotros como pueblo de Dios. Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Así que luego de esta pausa, continuamos desarrollando el tema de esta semana. Estamos de regreso en Hablando con Mari, desarrollando el tema de esta semana, la voluntad de Dios. Pastor Piñeiro, decíamos en el bloque anterior que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Usted iba a desarrollar esa parte. Y con dolor de mi alma tuve que cortar, pero quiero que se desarrolle para que los amigos televidentes vean la importancia, dónde radica todo. Yo pienso que el gran triunfo de Jesucristo estuvo alineado al hecho de que Él fue un hombre como tal, como hombre, que conoció la voluntad de Dios y que estaba plenamente convencido que su presencia en la tierra iba a ser tan exitosa como sincera y absoluta fuera su sujeción y su aceptación de la voluntad de Dios. Por eso, cuando Él está en Getsemaní,
él estaba viviendo allí en Getsemaní, quizás y sin quizás, el momento más difícil de su vida. El más difícil, mayor trauma, se sintió solo, invitó a los discípulos a que oraran con él para fortalecerlo, ¿verdad?, en su compañía. No lo logró, sudaba copiosamente, se estaba hablando de muerte, se estaba hablando de cruz, se estaba hablando de vergüenza. Era un cuadro de dolor, por donde quiera que lo miremos. Y que para él iba a significar algo indescriptible, porque él sabía que iba a llegar un momento que Dios lo iba a dejar solo, y eso desde la eternidad nunca había pasado. De manera que cuando él está allí en el Getsemaní y clama a Dios, él le dice: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. O sea, si es posible, no me dejes llegar a esto. Si hay alguna manera en que tú puedas evitarlo, si hay algo que tú puedas hacer como Padre eterno, como Creador, como el que todo lo sabe y todo lo puede, si es posible, por favor hazlo conmigo, pero no se haga mi voluntad. Fíjate que es emocionante esa parte, porque aún en el momento más dramático y más determinante del Hijo de Dios, Él nunca permitió que su necesidad, que su anhelo suplantara la santa y justa voluntad de Dios. De manera que aún allí Él se remite a esa voluntad buena, santa y perfecta. Y es una tremenda enseñanza para nuestras vidas como creyentes que pasamos situaciones no tan duras como la cruz, pero a veces hasta lo parecen, humanamente hablando. Sí, y nada que ver. Y nada que ver, porque son cosas que vienen en la vida, ¿verdad? Pero si nosotros lográsemos aprender esta lección y entender que aún en el momento más oscuro, cuando la enfermedad, cuando el dolor, cuando la escasez, cuando la presión, cuando los avatares de la vida golpean tan fuerte contra uno, si uno tuviera el nivel de conocimiento de Dios. Ahí vamos a lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Entonces uno no tendría ningún problema en decirle: Padre, tú puedes sacarme de esto. Solo tú me puedes sacar de esto porque tú sabes que no aguanto. Pero escucha, Padre, si hay algo más importante que este momento que yo estoy viviendo, es que tú sepas, y que lo sepas bien claro de parte de tu hijo, de tu hija, que nada deseo en la vida más que tu voluntad. Que se haga en mí como tú quieres, no lo que yo quiero, deseo, anhelo, sueño, aspiro, necesito, urjo. No, tu voluntad. Tu voluntad para mí es suficiente. Y en tu voluntad tú puedes sacarme o no puedes sacarme. Es como aquellos tres amigos de Daniel, sí, que le dijeron a Nabucodonosor: oye, chicos, nuestro Dios puede librarnos del horno. Así es. Pero si no nos libra, que se haga su voluntad. Pastor, ahí es que tenemos que llegar los cristianos. Ese es el punto clave por el cual es el motivo del programa de esta noche. Todo lo que usted ha explicado, cómo Jesús es el vivo ejemplo de someterse a la voluntad del Padre. Ahora, ¿por qué a nosotros los cristianos se nos dificulta ser agradecidos en todo momento? Porque indistintamente de lo que esté pasando, tenemos que ser agradecidos de la voluntad suprema. ¿Es que nosotros no sabemos ser agradecidos
¿O es que simplemente nosotros no estamos bien cimentados? ¿O es que no hemos madurado en la palabra? Y aún nosotros siendo cristianos, nos abatimos, nos tiramos, nos sentimos derrotados. Porque la palabra dice, tú puedes estar derribado, pero no destruido. Nos sentimos destruidos. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros como pueblo? Que no estamos entendiendo ese sacrificio y ese ejemplo que dio Jesús. Yo creo que la síntesis de todo es el conocimiento. Mira, en la medida que conocemos al Dios de la Biblia, al Dios que se nos revela en su trato con el hombre desde Génesis hasta Apocalipsis, el Padre que se nos revela amando a un pueblo rebelde, adúltero, fornicario espiritualmente, y amándolo como quiera y cuidándolo como quiera y librándolo como quiera, en la medida que podemos conocer a ese Padre fiel, a ese Padre que no cambia, que es inmutable, es el conocimiento de Dios. Por eso dice en Jeremías, alábese en esto el que se ha de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová Dios. Entonces, nuestra grandeza está en conocer a Dios. Nuestra victoria está en conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes quién va a pelear por ti. Tú sabes quién te va a sacar del hoyo. Tú sabes quién va a vencer a tus enemigos. Tú sabes que puedes descansar. Tú sabes que puedes estar quieta. Tú sabes que puedes reposar. Porque tú sabes que tienes un Padre que si Dios, dice, creo que es Romano, capítulo 8. Si mal no recuerdo, es el verso 31 que dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ese conocimiento del amor de Dios, entregando a su Hijo por nosotros. Ese conocimiento de un Padre fiel, un Padre que aún nosotros seamos infieles, Él sigue permaneciendo. Está ahí, está ahí. Ese conocimiento de ese Padre que llega a tiempo, que no se dilata, que no es insensible, que no es indolente. Ese conocimiento de ese Padre revelado, de ese Salvador revelado, es lo que nos va a dar paz en medio de la tormenta. Y es el poder que nos va a hacer vivir confiados siempre. Porque si Él no escatimó a su Hijo, y esa palabra hay que estar repitiéndola siempre, porque somos muy torpes y tercos. Sí. No escatimó a su Hijo. Su Hijo hasta se lo pidió. Pero cuando su Hijo se lo pide, al cual el Padre nunca le había negado nada, en ese momento que el Hijo le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando el Padre lo oyó a Él, lo vio, pero vio la humanidad, te vio a ti, me vio a mí. Así es. Vio a la audiencia, nos vio a todos. Y el Padre nos prefirió a nosotros antes que a su Hijo. Y prefirió que su Hijo se sacrificara pensando en nosotros. Porque el Señor, como siempre decimos, nosotros vemos hasta esa pared, ¿verdad? Nosotros vemos hasta un límite, pero Él ve más allá porque Él ve el panorama completo, ¿verdad que sí? Vamos a un corte comercial y cuando regresemos vamos a continuar tratando este tema tan interesante con el pastor Pedro Piñeiro.
En Hablando con Mari continuamos con el pastor Pedro Piñeiro, desarrollando el tema de la semana, la voluntad de Dios. Pastor, Santiago 1:5 habla de que si alguno tiene falta de sabiduría, que lo pidamos al Señor. Y déjeme decirle que ese versículo a mí me llega, como dice uno, a las vísceras, porque creo que es un versículo que debe citarse en estos momentos. Porque usted está hablando de conocimiento, y déjeme decirle que yo en todo tiempo pensaba que la falta de no entender la voluntad de Dios es falta de discernimiento. Es más, muchos dicen que es falta de discernimiento. Pero hablando ahora con usted y como usted lo explica, es verdad. Es que tú no conoces. Yo estoy segura que su esposa, nuestra amada pastora Bella, ella le sabe cómo a usted le gusta el mangucito, o si no le gusta el mangú y le gustan los tostones, o el plato favorito. ¿Por qué? Porque lo conoce. Porque ya tienen muchos años con usted, ya tienen, son una familia, ¿verdad? Entonces yo digo que así mismo nosotros los hijos de Dios, como no tenemos conocimiento de Dios, entonces no conocemos al Padre y no entendemos su voluntad. Ahora, podemos decir que dentro de esa falta de conocimiento puede haber algo de falta de discernimiento o está totalmente disociado. No necesariamente, pero en un momento Jesús le dijo a uno de sus discípulos, a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. O sea, le está diciendo todo lo que yo he hecho, mis obras, lo que les he enseñado, lo que les he demostrado, es para que me conozcan. Sí. Entonces, el conocimiento es saber, discernir, entender qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo es, etcétera. Conocer es la integridad de la persona, es incursionar a lo interno de la persona. Y el Padre se nos revela por el Espíritu Santo, pero sobre todo por su palabra. Entonces, cuando dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, es que le faltó conocer al Dios que se le revela en su palabra. La forma perfecta de Dios darse a conocer, ¿cuál es? Por sueños, por revelaciones, por profecías. Todo eso está bien, pero esencialmente es por su palabra. Lo que pasa es que la mayoría prefieren un profeta que la Sagrada Escritura. Que es la profecía mayor. Que es la profecía mayor y es la absoluta verdad. Porque el profeta es un hombre, es una mujer y puede hablar movido por cualquier tipo de interés. Pero la palabra es absoluta. Y Dios el Padre, cuando habla ahí, si alguno está falto de sabiduría, sabiduría es conocimiento. Entonces pídale a Dios que te ayude, pero que te ayude para que tú te esfuerces, porque hay una palabra, creo que es en 2 de Pedro capítulo 1 del verso 5 en adelante, cuando dice que nosotros debemos añadir a nuestra fe virtud. Y creo que a la virtud conocimiento. Sí. Y que debemos esforzarnos, dice Pedro. Esfuércense en añadir. Entonces, el conocer a Dios nos va a costar esfuerzo. Y nadie se quiere esforzar mucho en este tiempo. No. La gente cree que ir a la iglesia, oír el mensaje, ¡ay, qué palabra! Dios me habló. Y es el domingo, un ratico. Y un ratico. Y eso está bien, eso es de Dios. Sí. Pero tu relación personal con Dios no va a depender del mensaje del domingo, va a depender de la relación que tú desarrollas con Él, sí, conociéndolo en oración, conociéndolo, escudriñando la Escritura, leyendo los Evangelios, conoces a Jesús. Leyendo el Antiguo Testamento conoces al Padre. Leyendo de los Hechos en adelante conoces al Espíritu Santo. Y ese es el conocimiento que le va a dar fortaleza a tu vida.
le va a dar carácter a tu vida y le va a dar a tu vida una firmeza en medio de la tribulación. Se pueden levantar los mares, se pueden levantar lo que sea, pueden tronar los vientos, se pueden agitar las olas, pero si tú lo conoces, tú vas a estar durmiendo como estaba Jesús durmiendo en la barca en un cabezal. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios te hace descansar en Él. Sí, uno Y tú reposa. sabes, no hay problema. Mi Padre sabe que yo le amo, que yo le conozco, que yo sé quién es Él, que yo sé cómo Él actúa, y en cualquier momento eso está resuelto, eso es pan comido. Entonces, cuando uno es un hijo de Dios y uno entiende eso, no quiere decir que en un momento dado tú no llores. Lo que quiere decir es que tú vas a sacar tus lágrimas y tú vas a decir, Padre, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, yo sé que tú me sostienes. Es eso, pastor. Yo creo que sí. Y esa es la parte que nos va a caracterizar como hijos de Dios, no como hijos emocionales o como algunas religiones, ¿verdad? Que la gente es muy simple, muy vana y cree que ser hijo de Dios es llamarle papá Dios. Esto no es asunto de Sí. papá Dios. Eso no se lo dice. Es asunto de una relación. Es un asunto de relación. Lo que me hace conocerte a ti es la relación. La relación que yo tengo con mi esposa Nelly, yo no la tengo ni con mi mamá, porque es la persona que está cerca de mí, con la que interactúo, es la que conoce cómo yo soy, cómo yo siento, lo que me gusta. Con una mirada Así es. ya estoy preso, Así es. porque el conocimiento viene de la relación. Pastor, usted se imagina que nosotros con un soplo, con un hecho, nosotros entendamos lo que Dios quiere. Eso es maravilloso. Maravilloso. No, y lo importante de esto es lo siguiente. No siempre necesariamente, y no es tan fácil, conocer cuál es la voluntad de Dios siempre. Claro que no es tan fácil No. conocer cuál es la voluntad No, porque de a Dios veces duele. siempre. Pastor dice que es agradable y perfecta, pero hay momentos en que esa voluntad, tú dices, Dios mío, es la voluntad de Dios, pero es fuerte. Pero Señor, es tu voluntad, pero ¿será verdad que esta es tu voluntad? Porque no puede Y ser. que muchas veces su voluntad es contraria a lo que yo entiendo que es su voluntad. Ay, Dios mío, entonces se está poniendo bueno y tengo que Esto es contar. interesante. Entonces, por eso la importancia de someternos. Mira, lo que tú quieres que Dios haga contigo, lo que tú quieres que Dios provea, el milagro que tú quieres ver. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una muchacha soltera, ¿verdad? Llega una edad, como es lógico, que ella entiende que debe casarse, pero no quiere deshonrar a Dios, se quiere casar en el Señor, entiende que no es la voluntad de Dios que ella se preste a Tener hijos sin hombres, padre. a hombres no cristianos, no convertidos, y los años llegan. Entonces, lo que va a suceder en la vida de esa muchacha está alineado al conocimiento que ella tenga de Dios. Si su conocimiento de Dios es un conocimiento ligero, es un conocimiento leve, es un conocimiento que no profundiza hasta entender que todo es de Dios, que yo soy de Dios, que mi vida es de Dios y que nada tiene que suceder en mi vida, como le dijo el escritor del Salmo 73, Asaf, le dice a Dios, yo nada deseo en la tierra fuera de ti, Amén. nada. Entonces, cuando una muchacha madura ya, que quiere casarse, que necesita un hombre, por una ley natural Claro. de la vida, en esa mujer lo que va a determinar su futuro es su conocimiento de Dios, porque puede tomar una decisión equivocada, movida por cualquier cosa, Sí. o puede esperar. Sí, me voy a Y casar yo- con un hombre no cristiano, voy a Sí, tener un hijo sin casarme. Yo lo que quiero es tener un hijo Sí. y Dios sabe, y además Dios fue el que estableció.
hasta le busca un versículo a Dios. Sí, eso iba a decir. Y si no lo hay, se lo crea. Sí, sí. Y yo he visto que no hay mujer muchachas, infértil en el pueblo del Dios. Yo puedo dar testimonio delante de Dios. Que he visto muchachas maduras que esperaron en Dios y no desesperaron. Esperaron en Dios. Le lloraban. Yo me imagino cómo oraban delante de su cama, en el piso, viendo los años y no sucedía nada, pero mantuvieron su fidelidad, su integridad, porque decidieron conocer la voluntad de Dios. Y le dijeron, Dios, yo estoy bien y estaré bien y esperaré en ti y tú harás. Y yo las he casado. Amén. Y te puedo hablar de varias. No te doy los nombres por ética, pero hoy están muy bien casadas. Solamente te pongo un ejemplo. La voluntad de Dios. Te dije eso como ejemplo para significarte que decidir someterse a la voluntad de Dios es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. Es tan grande la trascendencia de la voluntad de Dios en la vida humana que cuando los discípulos le pidieron al Señor que los enseñara a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, el Señor le enseñó el Padre Nuestro, que conocemos como la oración clásica, la oración escuela, la oración enseñanza, la oración direccional. Así debe orar. Toma en cuenta estas partes de esta oración. Y dentro de esa oración tan grande, tan perfecta, que no es para repetirla como un papagayo. Sí, así es. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso no es. No. Eso no edifica a nadie. Eso lo que hace es que aburre. No, es una enseñanza para que veas lo que debe contener tu oración a Dios. Y un elemento clave en esa oración es la voluntad de Dios. Sí, ese punto es súper interesante porque cuando estamos hablando, dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, es por encima de la persona que está orando. Vamos a hacer un corte comercial y seguimos hablando con Mari, desarrollando este tema súper interesante de esta noche. Continuamos en Hablando con Mari, con el pastor Pedro Piñeiro de Iglesia Buenas Nuevas. Pastor, decíamos que en la oración, la voluntad de Dios. Vamos a desglosar un poco ese punto. Porque, como usted decía anteriormente, hacemos la oración y como un papagayo, repitiendo, y no nos detenemos a ver las implicaciones y lo que nosotros le estamos diciendo a Dios. ¿Qué significa eso de hacer tu voluntad? Yo pienso que es la idea de entender que la voluntad de Dios es lo mejor que me puede suceder en la vida. Es entender que todo lo que yo pida orando es aceptar que todas mis peticiones al Padre, y a Él le gusta que yo le pida lo que yo quiero pedirle, porque un niño de 13 años puede decir, papi, cómprame un carro, como don fulano le compró un carro a su hijo de 15. Sí, pero ese de 15 se puede matar mañana. Entonces el padre sabio le dice al hijo, hijo,
yo te lo podría comprar. Y yo sé que tú quisieras tener un carro para estar como los demás chicos guayando en la Lincoln. Pero si yo te compro un carro, es posible que yo no disfrute de tus futuros años. Así que lo mejor que yo puedo hacer contigo es no hacerlo, y va a rabiar y puede pelear y puede hacer todo lo que hacen esos niños, hijitos de papá y mamá. Pero el no comprárselo es lo mejor que puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros en la vida es que Dios nos dé no lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos según su voluntad. Ahora, hay personas que dicen, cuando estamos hablando de este tema, son personas no creyentes, y digo, mira, la voluntad de Dios, y tratamos de evangelizarlo y eso, dicen, pero espérate, la voluntad de Dios, pero si es la voluntad de Dios, ¿por qué a mí me pasan ciertas cosas? ¿Y cómo Dios va a querer cosas malas para sus hijos? ¿Y cómo, si es la voluntad de Dios, por qué tal persona se enfermó? ¿Y si es la voluntad de Dios, por qué pasó tal cosa? Si en este momento los amigos televidentes, que muchos son nuevos creyentes o simplemente son personas que no conocen al Señor, estuviesen haciendo esa pregunta detrás de cámara, ¿qué nosotros podríamos decirle a esas personas? Y tienen razón humanamente hablando, porque no es tan fácil llegar a aceptar que todas las cosas de la vida y todas las cosas que nos llegan realmente es la voluntad de Dios. Eso no es tan fácil. Y de hecho, no todo es la voluntad de Dios. Hay cosas que nos llegan por nuestros pecados, hay cosas que nos llegan por nuestras malas decisiones, hay cosas que nos van a llegar por errores cometidos, por terquedades, por actitudes malas, por malos negocios. Ay, Dios dejó que mi negocio quebrara. No, quizás fue que usted hizo malos negocios. Y mira cómo yo estoy endeudado, Dios me dejó. No, usted fue que manejó mal el asunto de su tarjeta de crédito porque usted se volvió loco o se volvió loca. Entonces no todo es Dios. Hay cosas, y la mayoría de cosas que nos llegan es por nosotros mismos. Hay otras que son la voluntad de Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos a Job, por ejemplo. Job aceptó que esa tribulación que vino a su vida, en ese capítulo 1, uno de los capítulos más dramáticos de la Biblia, la reacción de Job fue la reacción de un hombre decidido a aceptar la voluntad de Dios. Cuando él recibe noticias tan trágicas de su familia y sus bienes, cosa que él no esperaba, En un día, y que Dios no se lo avisó, y postrarse y decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, es la manera más elocuente, más grandiosa de decirle a Dios, yo no entiendo nada, yo no puedo entender nada de lo que está pasando, yo no lo voy a entender, pero que se haga tu voluntad. Entonces, remitir a Dios nuestra causa y reconocer que si yo le doy al Señor la prerrogativa para que Él decida en mi vida lo que Él quiera, y aunque lo que Él quiera a mí me duela en una primera etapa, pero decidir eso, hacer eso, humillarme delante de Dios y no cuestionar y no hacerle preguntas a Dios. Dios no está para preguntas, Dios está para obediencia. Y aunque yo no entienda, decirle, Padre, yo no entiendo nada, pero yo no voy a aceptar que el diablo me confunda en esto que está pasando ahora en mi vida. Por lo tanto, yo declaro que en mi vida se hará tu voluntad. amén. Y yo estoy lista y estoy listo a aceptar las cosas como tú digas, como tú quieras, como a ti te guste, aunque ahora yo no lo entienda.
Así de sencillo. Porque cuando Porque no pase, lo podemos entender todo. porque cuando pase, entonces ahí va a venir el gozo, Yo leí una el historia. testimonio. Yo leí una historia en un libro muy viejo que yo tenía. Alguien lo tiene ese libro, nunca más me lo devolvió, que Dios lo bendiga. Pero mire, Y que si está viendo el programa en estos momentos, que se caramba, sienta motivado a me hace devolverlo. mucha falta. Y yo leí la historia del hombre que inventó, digamos, el sistema de lectura braille, que leen los que no, Los los no que no tienen videntes. vista, ¿verdad? Ajá. Ese libro me enseñó que ese personaje era un médico joven, era un gran médico, un especialista en la vista. Le llegó una enfermedad, era cristiano, le llegó una enfermedad terrible y esa enfermedad, para ser corto, se llevó su vista, perdió la Un vista. médico. Quedó ciego a terror, creo que hasta la novia la perdió, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en primer momento decía, Padre, esta es tu voluntad. Cuando tú sabes que yo servía a la gente con mi vista y cosas, y ahora estoy ciego. ¿Y ahora a quién le voy a servir ciego? Sin embargo, fue el instrumento que Dios usó para que este hombre comenzara a pensar en tantos cientos, miles y millones en el mundo ciegos que no pueden leer la Sagrada Escritura. Y de alguna manera Dios lo llevó a estudiar el tema, a desarrollar el tema, y este hombre inventó el sistema que todavía hoy se usa en el mundo, quizá más moderno, pero a través del cual cientos de miles de personas no videntes han conocido al Señor, han conocido la Sagrada Escritura, porque hubo un hombre que la voluntad de Dios fue que él quedara ciego, siendo joven, aunque él no lo entendió al principio. Qué bendición. Que hasta los cajeros automáticos, esto de retirar dinero, tiene el sistema. Usted pone ellos exactamente, así cuando ellos pueden tocar, saben qué billete están eligiendo y eso. O sea que es una bendición. La voluntad de Dios es perfecta. Es lo mejor que nos puede pasar. Es perfecta, aunque duela al principio. Aunque duela. Pero el final es bendición. Aunque duela, aleluya. Aunque duela. Así es. Aunque duela. Porque el que conoce el futuro en el presente es Dios. Es así. Yo no sé ni lo que va a pasar dentro de un segundo. Ni siquiera el diablo tampoco lo sabe. Dios lo sabe. Pero Él sí lo sabe todo. Él ve el panorama completo, ¿verdad? Así en su trono de gloria. Aleluya. Vamos a un corte comercial y quiero que cuando regresemos, pastor, oremos por los amigos televidentes. Generalmente hablando con Mari, hace el último segmento así solita, pero esto es una noche preciosa y una noche donde yo sé que el Señor ha abierto muchos ojos y el entendimiento y el conocimiento de muchos hermanos en Cristo y nuevos creyentes. Así que vamos a un corte y cuando regresemos vamos a estar orando por ti. Seguimos hablando con Mari. Estamos de regreso en Hablando con Mari, desarrollando ya en la última parte de lo que es la voluntad de Dios. Y como decíamos, pastor, queremos orar por los amigos televidentes, porque de verdad que en el día a día, yo por ejemplo trabajo en una empresa muy grande y veo las necesidades de muchas mujeres y hombres, sobre todo como mujer al fin que soy, de muchas mujeres que se encuentran en situaciones, un diagnóstico de cáncer, unas pérdidas
de hijos, de hijas, niños que nacen con alguna deficiencia, lo que decimos niños especiales, madres que tienen su bebé de 7 o 8 meses y de repente el doctor le dice no está. Entonces, son situaciones difíciles. Y como usted decía ahorita, no es fácil, pero decimos, es la voluntad de Dios. Wow, pastor, la voluntad de Dios, pero es fuerte. Es duro. Y cuando en la casa, pastor, hay uno de los dos en la relación que no es creyente, es más difícil. Es mucho más difícil. Y a mí me gustaría que le llegara un consejo a esas damas que están viviendo esas situaciones, caballeros que también pasan por situaciones difíciles, pérdidas de una u otra manera. Y muchas personas conocen al Señor y decimos, bueno, estoy conociendo al Señor ahora. Y entrando, óyeme, viven una situación. Por ejemplo, yo sé el testimonio de una persona que recibió al Señor, se está bautizando y cuando llega a la casa se encuentra que su hermano se ahogó en la cisterna de la casa. Entonces tú dices, pero ¿cómo va a ser una persona adulta? Entonces, Señor, yo te estoy sirviendo, te estoy buscando. O sea, son situaciones que uno lo está hablando aquí y quizás los amigos televidentes dicen, tú no has vivido ninguna. Ellos están hablando ahí porque no saben lo que es pasar. Pero nosotros ambos hemos tenido también situaciones porque nosotros somos seres humanos, ¿verdad que sí? Tenemos familia. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas personas? ¿Es correcto que vayan y busquen consejo donde alguien, dónde pueden dirigirse, cómo se dan cuenta que pueden pedir un consejo sabio? ¿Qué aliento se le puede dar? Mira, hermana, es tan difícil, ¿verdad? Desde el plano humano, uno poder darle explicación a tantas situaciones en la generalidad de la vida, en el diario vivir, en la experiencia de estar vivos. Van a suceder cosas que uno nunca la va a entender. Yo no pretendo entenderlo todo, ni hay un momento que es mejor uno no decir nada, quedar sin palabra y decir, Señor, háblale tú, porque todo lo que yo le diga no lo va a entender. Hay situaciones, hay desgracias, hay dolores. He visto cosas en estos años indescriptibles, de dolores, de muertes instantáneas, de repente, y cosas, y seguramente hay personas que están viendo el programa en este momento. Pastor, y dígame a mí que me acaba de pasar esto, aquí tengo la indicación, mire lo que dice que tengo un cáncer y que ya hizo metástasis. ¿Qué hago? Y diversidad de cosas. Mire, hermana, quizá yo no tenga la palabra de respuesta para esa diversidad de experiencias dolorosas, traumáticas, inexplicables, que ni la ciencia misma, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni nadie. Pero yo puedo decirte hoy en el nombre del Señor que Dios tiene la respuesta de todo. Y lo que no lleguemos a entender nunca aquí, porque no lo vamos a entender quizás, un día Dios nos va a abrir el velo y nos va a decir esto fue así, por esto. Ay, ahora entiendo. Pero mientras vivamos aquí, manejando situaciones, yo quiero decirte a ti, a toda la audiencia, acércate al Señor y dile, Padre, esto yo no lo entiendo, pero no te atribuyo a ti despropósito, ninguna culpa, como hizo Job, que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Solamente quiero, Padre, que tú me ayudes a sobrellevar esto. Y si es tu voluntad, como dijo Jesús en Getsemaní, pasa de mí esta copa. Quítame esto. Por favor, quítame. Yo deseo que tú me lo quites, pero más deseo
que tu voluntad se perfeccione en mi vida. ¿Qué mejor consejo puedo darte si es lo que la palabra de Dios me dice cada vez que habla de la voluntad de Dios? Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, es una tremenda palabra. Oremos por la voluntad de Dios y Dios hará su voluntad. Amén. Fíjese que dice, si es la voluntad, ese versículo que usted acaba de citar, nosotros como cristianos debemos actuar conforme la voluntad del Señor. Yo pienso que sí. Y oramos esta noche. Vamos Aunque a hacer no una oración entendamos. en el nombre de Jesús Amén. para bendecirlo. Vamos a pedirle al pastor Piñeiro que haga una oración para que el pueblo de Dios, el pueblo de la República Dominicana completa, reciba esa suprema voluntad y que sea de bendición, pastor. Quiero orar por ti ahora. Acércate en el nombre del Señor. Créele a Dios. Créele a Dios. Conoce a Dios. Dile, Padre, Padre, sáname. Como decía el profeta, sáname y seré sano. Límpiame y seré limpio, porque tú eres mi alabanza. Padre, sáname. Padre, levántame de esto. Padre, sácame de esto. Vamos, dile, Señor, me remito a ti. Señor, me vuelvo a ti. Señor, mi vida está delante de ti. Señor, tú eres el Todopoderoso. Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Y yo te busco en esta hora y toco la puerta. Tu palabra dice que si yo llamo, se me abre. Y yo invoco tu nombre en esta hora, Padre. Padre, yo, tu siervo, oro por esa mujer, por ese hombre, por esa familia, ese matrimonio, que en este momento está en una situación que tú y ellos conocen. Padre, sácale de toda situación. Es un milagro en sus vidas. Padre, glorifícate en sus vidas. Que tu gloria llene ahora ese lugar. Que tu presencia llene ese lugar. Que el orden tuyo se establezca en ese lugar. Que tu poder se derrame en ese lugar. Que tu gloria, oh Dios, llene ese lugar. Cambia esa vida. Sánale, levántale, sácale del hoyo. Sácale de la desesperación. Señor, levántale. Pero sobre todo, Padre, tu voluntad se perfeccione en ellos. Porque lo mejor que nos puede pasar en la vida es que tu voluntad se haga en cada uno de nosotros. Hágase tu voluntad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por haber compartido y hablando con Mari. Y yo sé que habrá una nueva cita. Amigos Amén. televidentes, hasta la próxima semana. Y no se olviden que el Espíritu Santo es su compañero ideal. Hasta la próxima semana.